Continuamos con más en la revista. El pasado lunes, representantes del Movimiento Demócrata Social se reunieron con un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de esta petición que se realizó para evitar la repostulación de las autoridades electas acá en Bolivia. Nos acompaña para hablar del tema Vladimir Peña, que es secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿De qué se habló en esta reunión y con quién concretamente? Muy buenos días. Efectivamente, el día lunes, conjuntamente con el senador Óscar Ortiz, en representación del Movimiento Demócrata Social, nos reunimos en Bogotá con el comisionado relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Bolivia en el periodo de sesiones de la comisión que lleva a cabo, en este caso en Colombia, el periodo número 167. La finalidad de esta reunión fue para exponerle al comisionado, quien es el que va a conocer la petición que hemos formulado como Movimiento Demócrata Social, que nos hemos adherido a una iniciada por líderes políticos del país para revertir el fallo constitucional emitido por el Tribunal Constitucional que desconoce el referéndum, el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016. ¿Qué dijo él? ¿Qué respondió a estas explicaciones, a estas justificaciones que ustedes le daban para esta petición? Ante esta situación, ante este contexto que se da el periodo de sesiones, obviamente los magistrados, los comisionados no pueden emitir un criterio porque sería anticipar una posible decisión. Pero sí también es bueno, Gabriel, aparte de explicarle al comisionado la gravedad que está ocurriendo en Bolivia, la urgencia con la cual se debe tocar el tema del referéndum de Bolivia, la tutela que hemos pedido a través de una medida cautelar precisamente por una irreparabilidad que puede haber si es que el fallo llega tardíamente. Hemos visto en la comisión una preocupación sobre la región, sobre la democracia, sobre procesos que se están llevando en países donde no se respeta el voto ciudadano, y por eso nosotros estamos muy motivados en que esto pueda tener un resultado positivo. Pero al mismo tiempo nos hemos reunido con ONGs, con colectivos, con diferentes instituciones defensoras de derechos humanos del continente, y ellos sí nos han manifestado su preocupación por lo que está pasando en Bolivia, porque no se concibe en el contexto internacional que un presidente convoque un referéndum para saber si los ciudadanos quieren que vaya a una nueva reelección o no, y que cuando pierde lo desconozca a través de un fallo del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cuándo podría manifestarse ya oficialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante esta petición? Sí, para que la gente lo entienda, el año pasado presentamos la petición. La petición es la demanda que se pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente, eso por la cantidad de causas que hay en el sistema interamericano tarda unos años, y es muy probable que la decisión de fondo venga después del 2019. Ante esta circunstancia, lo que ha hecho el Movimiento Demócrata Social es pedir una medida cautelar. Esta medida cautelar, que la resuelve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ser resuelta antes de las elecciones del 2019. Pero no hay plazos establecidos. No hay un plazo establecido. El plazo es razonable, el plazo cierto es que tenga que tutelarse y tenga que responderse a la medida cautelar antes de las elecciones del 2019. ¿Qué implica una medida cautelar? Nosotros hemos pedido como medida cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le diga al Estado boliviano que la sentencia 084-2017 del Tribunal Constitucional, que desconoce el referéndum del 21 de febrero, queda en suspenso de aplicación. Es decir, que no se vaya a aplicar, es decir, que no se vaya a inscribir al candidato Evo Morales hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle en el fondo de esta situación. ¿Esta respuesta va dirigida al presidente del Estado, al Tribunal Constitucional que emitió el fallo, o al Tribunal Electoral, que sería finalmente la encargada de inscribir o no al candidato? Cuando ya no hay vías internas para reparar los derechos humanos, cuando las vías internas del país no son eficaces, como en el caso de nuestro país, queda la protección en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, cuando uno sale fuera del país, cuando va al sistema interamericano de derechos humanos, lo que se demanda es al país. Entonces, el gobierno nacional es el que tiene que dar respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros nos hemos basado en una jurisprudencia reciente del caso de Gustavo Petro de Colombia, en el cual el Estado colombiano, a través de la Procuraduría, suspendió los derechos políticos de Gustavo Petro. Él era alcalde de Bogotá. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de una medida cautelar, viendo la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad del daño que se pudiera ocasionar si es que en definitiva quedaba suspendido sus derechos políticos por 15 años,
ordenó al gobierno de Colombia reponer los derechos de Gustavo Petro, garantizar que culmine su periodo de alcalde de Bogotá, y hoy Gustavo Petro es candidato a la presidencia y está liderando las encuestas. Entonces, hay un antecedente cierto, concreto, de tutela de derechos colectivos políticos, y que la Comisión Interamericana se ha pronunciado y que los estados, y en este caso el gobierno de Bolivia, tiene la obligación de cumplir. Si no, mírese en la paradoja que estaríamos como Bolivia, pidiendo que un tribunal internacional garantice nuestros derechos de retorno al mar y por otro lado incumpliendo un fallo internacional. Muchísimas gracias por esta entrevista. Continuamos con más Un Consejo.